Hoy vamos a hablar de por qué mi hijo no come o por qué los niños no comen o tienen estas dificultades para comer. Ese va a ser el tema de hoy. Así es, pues me toca un live que me llega muchísimo porque como muchas saben tengo problemas con Vale, con la alimentación y ya estamos en manos de la experta, ya estamos con Marta y estamos trabajando en equipo. Entonces este live lo entiendo perfectamente y quiero que ustedes conozcan todo este conocimiento que tiene Marta porque nos ha ayudado muchísimo. Así que vamos a empezar, ¿sale? La Muy bien. primera pregunta, la que se repitió mil veces, pues es esta, ¿no? ¿Por qué no comen los niños? ¿Qué está pasando? Ok, pues hay muchas razones por las que los niños no comen y muchas de estas razones son razones súper comunes que hace que una gran mayoría de los niños en algún punto rechace la alimentación, ¿sí? Y no precisamente esto significa que es una problemática o una dificultad para alimentarse. Principales. Eh, la primera es, obviamente dependiendo de las prioridades del cuerpo, la primera es no puedo respirar bien. Ajá. Las prioridades del cuerpo en orden es respirar, después proteger la cabeza y después viene comer, ¿sí? Entonces, cuando un pequeñito no respira bien porque tiene rinitis, porque vive con alergia, este, porque está enfermo, tiene gripa, que muchas veces me escriben muchas mamás diciéndome es que no quiere comer desde hace 4 días, ya no sé qué hacer, y ya cuando indagas resulta ser que tiene gripa, ¿no? Ok. Entonces, cuando les cuesta trabajo respirar, lo más probable es que su ingesta de alimentos disminuya, porque, pues, ¿cómo va a cubrir la tercera prioridad cuando la primera no está cubierta? ¿Sí? Exacto. Después nos vamos a la segunda prioridad, que es que es cuando el niño no se siente estable. Acuérdense que la segunda prioridad es proteger la cabeza. Entonces, si el pequeñito no se siente estable, por la razón que sea, digo que hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, que su sillita le quede muy grande y entonces no Ande tenga apoyo bailando. en esté bailando y no tenga apoyo en la espalda, o que no tenga apoyo en los pies, que no tenga dónde sostener sus piecitos. Generalmente las sillas las venden con la finalidad de que te dure pues un buen tiempo. Entonces, al principio a muchos bebés la silla les queda enorme y entonces si lo pegamos hasta atrás para que llegue al respaldo, sus piecitos quedan estirados. Sí. Y si queremos que flexionen las rodillas, como deberían de estar flexionadas en 90 grados, resulta ser que lo despegamos del respaldo y entonces su espalda no tiene apoyo, y aunque las rodillas estén flexionadas en 90 grados, resulta ser que tampoco sus piecitos llegan al borde que tiene la sillita. Entonces, esto es un motivo súper común de que los bebés no coman o los niños no coman, o en los niños mayores, por ejemplo, ya cuando los pasamos a la silla de adulto o a la silla grandota del comedor, este, muchas veces justo pues quedan así también, su respaldo queda muy atrás, ¿sí? Porque es la silla de adulto. Y entonces terminan doblando las rodillas, sentándose en mariposas, ¿sí? Para que se sientan cómodos, sus piecitos quedan colgando, porque pues ya es la silla de adulto y entonces sus piecitos no llegan al piso. Y entonces eso hace que estén muy incómodos, muy inestables y que por ello no coman o no quieran pasar tanto tiempo sentados en el comedor o sentados en el área donde comemos. Exacto, hay que darle importancia a esto, ¿no? Muchas veces es, ay, cualquier sillita o que comen mis piernas, pero no deben de tener Ándale, una sí, buena postura. ese es súper común, ¿no? Que comen mis piernas, pero resulta ser que si está comiendo en tus piernas, como estamos haciendo como o sea, lo cargamos y hacemos esta posición para que la cucharita o el alimento le quede de frente, entonces terminamos por quitarle el apoyo en la espalda que tenía en nuestro regazo y sus Sí. piecitos también están colgando. Entonces, esto es algo muy importante, asegurarnos que el bebé se sienta estable para que él esté completamente enfocado en la alimentación. Algo muy importante que es necesario que todas las mamis sepan, mamás, papás y cuidadores en general, es que aprender a comer es más difícil que aprender a hablar o que aprender a caminar. Entonces, el cuerpo necesita el 100% de la atención en la hora de la comida. Y si no se siente estable y está prestando parte de su atención
a sostenerse erguido. Ujú. Luego muchas veces vemos a los bebés que hacen como esta postura de y que llevan los coditos a su torso, y levantan los hombros. Esto es una señal de que le está costando trabajo mantenerse o está queriendo ajustar su postura, tanto en bebés como en niños mayores, cuando no alcanzan sus piecitos el piso o cuando no tienen un buen respaldo. Y entonces esto los distrae por completo del momento de aprendizaje que es la alimentación, O ¿sí? también otros distractores, ¿no? La tele, juguetes. Exacto. Otros distractores como pantallas, juguetes, son factores que también afectan el momento de alimentación y que muchas veces, ay, tenemos invasión de Michi. Un gato. Ella es Mila, salúdenla. Hola. De repente viene aquí chismosa. Me Le agarró en gusta la curva. cámara. No la vi, ni la vi ni la escuché, me agarró en curva. ¿En qué Los estábamos? A distractores. los distractores. Los distractores, por ejemplo, como las pantallas, hacen que pues el pequeñito pues no enfoque tampoco su atención en el momento de alimentación y entonces o dejan de comer por estar viendo la pantalla o empiezan a comer más lento y entonces eso hace que la percepción de lo que come sea más baja por parte de los cuidadores, ¿sí? Exactamente. Entonces, esto es otra de las razones por las cuales los niños comen menos de lo que se espera que coman en ese momento, ¿sí? Otra de las razones que también es súper común, que, o sea, sucede todo el tiempo, pero no nos damos cuenta, es que el niño se siente incómodo porque tiene alguna prenda estorbosa o alguna prenda como extra Sí. que limita su movilidad, por ejemplo, los baberos. Estos de Sobre todo plástico, ahorita, ajá, ajá, que cubren las antes, patitas. antes los baberos eran unas cosas muy bellas de tela que nada más, o sea, los amarrabas y abarcaban esta parte del bebé y eso era todo. Y no sé en qué momento de repente surgieron unos baberos ahí de plástico o de silicón que, o sea, es gigante, o sea, pesa, abarca una gran parte del pecho del bebé y además tiene como un receptorio aquí para que la comida caiga, lo cual, por supuesto, es cómodo para nosotros los adultos, Claro. pero cero se acopla a pues a la cuestión sensorial de los bebés, ¿sí? O estos que son, como dices, manga larga hasta Sí. acá, que cubren al bebé y a la silla Una también. capa entera. Ajá, es toda una capa y entonces los bebés, obviamente al tener esto, que no lo tienen en ningún otro momento del día, no están acostumbrados a esto, a como están acostumbrados, por ejemplo, a su ropa, hacen que automáticamente el rango de movilidad del bebé baje muchísimo, hasta se quedan así erguidos, inmóviles, sin saber qué onda, y cuando quieren abordar la comida, es algo que les estorba. Entonces, esta incomodidad por este tipo de prendas es algo que afecta muchísimo la alimentación y que muchas veces ni nos damos cuenta que es eso y es como muy automático, o sea, hasta venden kits en sitios web, así de kit de los primeros alimentos del bebé y es el platito, las cucharitas bien bellas y El babero. el babero, mandil y todo ese tipo de prendas que van a entorpecer este proceso porque pues frenan mucho la movilidad y porque también limitan o ponen una barrera a la interacción que tiene el bebé con los alimentos. Y esto va a ser, sobre todo en los bebés que están apenas en el inicio de su alimentación complementaria, va a hacer que les cueste más trabajo aventarse a explorar el alimento, van a tardar más en aceptar los alimentos porque estamos poniéndoles una barrera a la interacción. Entonces, por esto es que no se recomiendan y es uno de los factores más comunes de por qué los pequeñitos no comen a las expectativas, ¿no? De lo que tenemos para ese pequeñito. Ok, Ajá. lo ideal entonces sería que comieran con ropita, baberito o desnudos, ¿no? Sí, o sea, solo con su ropa, digo, en los bebés que están en la fase de alimentación complementaria, encuérenlos lo más Sí. que se pueda. Pero ya después, ya cuando están, o sea, ya cuando tienen establecida bien su alimentación complementaria, solo con su ropa es más que suficiente. No necesitan, no necesitan este tipo de prendas. Y pues, o sea, no pasa nada, se manchó la ropa, pues lo cambias, o sea, no pasa de ahí. Y es algo que sensorialmente
le estás echando la mano al dejarlo tener esa interacción y al dejarlo tener su libertad de movimiento, Claro, ¿sí? son mayores los beneficios a nada más tener que lavar la ropa o echarle Sí, quitamanchas. o recoger tantito del piso, el desastre que haya hecho, pues es parte de, ¿no? Y te digo, este tipo de productos son cómodos para nosotros como adultos, pero no van tanto con el desarrollo sensorial de los bebés. Entonces hay que evitarlo. Y la gran mayoría de los niños, cuando tienen cuando estos son los factores que están influyendo en lo que comen, algo tan simple como ajustar la silla o poner algo para que sus pies tengan apoyo, o el cojincito o algo para que su espalda tenga apoyo, el quitar el distractor, el asegurarnos que respira perfectamente, son cosas que al ajustar eso, ya, Se eso es soluciona. todo, se soluciona y era lo que se necesitaba para ese momento. Ok. Aunque algo muy importante es la expectativa, porque Sí. muchas veces, y lo vimos en muchas de las preguntas, es que no se termina todo lo que yo le doy. Y ya le preguntas así como de, cuéntame qué le das, ¿no? Y resulta ser que le dan de comer casi como un adulto. Ujú. Muchas veces tenemos una expectativa muy alta de lo que deben comer los niños. Y entonces, por supuesto que a los ojos de esta expectativa tan alta e irreal de lo que deben de comer, es que nos parece que nuestro pequeñito no come. Exacto. Entonces, algo que sí les recomiendo siempre, además de revisar que tenga una postura adecuada, que no se sienta incómodo, que no haya distractores, también revisar cuál es la expectativa o aterrizar nuestras expectativas, ¿sí? Sí. Les recomiendo muchísimo que acudan con su profesional favorito de la nutrición pediátrica para poder ver en realidad más o menos cuánto es lo que se espera que coma un pequeñito de su edad, para entonces poder ajustar estas expectativas, porque muchas veces el niño come perfecto y simplemente como no come bajo la expectativa de los papás, entonces ya es clasificado como un comedor selectivo, cuando Exacto. muchas veces puede que no lo sea, Come como ¿sí? niño. Exacto. Exacto. A veces olvidamos que su capacidad gástrica es pequeñita y queremos verlos comerse dos huevos revueltos más un pan y una taza de fruta y es como, o sea, no, no, o sea, de proteína, lo que abarca su manita, la suya, no la de mamá, es más La que de papá. suficiente. Ajá, y casi todas las mamás, así, pero el filete completo de pescado, ¿no? Sí, Y es como, no, dale tranquilo, o sea, sí necesita, pero todo conforme a sus necesidades para la edad, ¿sí? Entonces, exactamente. eso es algo que siempre les recomiendo, revisar cuánto es lo que necesita para poder aterrizar y ajustar nuestras expectativas y que entonces no tengamos esta percepción de mal comedor. Ajá. Muy bien. Bueno, todo esto es como al inicio, ¿no? De la alimentación complementaria, pero por ahí nos llegaron muchos mensajes. ¿Qué es lo que pasa cuando mi hijo venía comiendo perfectamente muchos alimentos y de repente al año aprox, ¡pum! Hay un cambio. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que sucede es que me encanta que hayas tocado este tema porque es algo igual súper común. Lo que sucede es que al año de edad la velocidad de crecimiento cambia. Digo, ojo, no va a ser en todos los niños así, cumplió un año, fue su fiesta y al día Sí. siguiente ya dejó de comer. No, o sea, más o menos unas semanas. ¿Qué es lo que sucede? Que en el primer año de vida se espera que los pequeñitos crezcan en promedio unos 25 centímetros. A diferencia del segundo año de vida, que es en el que entran al momento de cumplir un año y Ujú. hasta que cumplen dos, se espera que crezcan más o menos 12 centímetros. Esto quiere decir que tiene que crecer o va a crecer la mitad, poquito menos Sí, de la mitad de lo que creció en el primer año de vida. Entonces, por supuesto que esto va a tener un impacto en su apetito, ¿sí? También además coincide con que a esta edad es habitual que los pequeñitos ya empiecen a caminar y a desplazarse y a tener otro tipo de actividades según sus hitos del desarrollo. Y entonces los niños empiezan no solo a cambiar su apetito, sino también la preferencia hacia qué alimentos se van a ir.
Y entonces los pequeñitos empiezan a irse quizás más por los carbohidratos y Sí. menos por la proteína, que es el nutrimento que más estresa a las mamás, que más queremos ver Yo, que los niños coman. Ajá, o sea, de verdad, yo siempre pregunto en las consultas, ¿no? O sea, aparte de preguntar qué comen en el día, bla, al final les pregunto, ok, ¿y tú, para ti, qué sería aceptable que comiera? Entonces ya me empiezan a decir, pues que se acabara lo que le preparo de huevo con jamón, y resulta ser que le pone un huevo con 3 rebanadas de jamón y es un pequeñito de 1 año, ¿no? Entonces, o sea, de por sí no comen tanta proteína como la que habitualmente les servimos. Al cumplir 1 año, necesitan todavía un poquito menos y se sí. van más por los carbohidratos, por las frutas, por los cereales, por ejemplo, como la tortilla, el pan, las Arroz. pastas, arroz. Ajá, es como la edad de la pasta y del arroz. Sí. Este, y entonces se van por estos alimentos. ¿Por qué? Porque necesitan más energía de ese tipo. Ajá. Entonces, o sea, de ese tipo, digamos, rápido que nos da el carbohidrato, y que además se puede almacenar, ya tiene más capacidad para almacenar eh, glucosa dentro de su cuerpo en forma de glucógeno, que es como glucosa compactada. Y entonces, por eso es que se van más por los carbohidratos, por las frutas, por los cereales, y eso hace que aumente el nivel de estrés de los papás, ¿no? Porque aparte de que su apetito ya es distinto, ya es un poquito menor, ya no acepta todo lo que estamos dando, de repente por ahí también aprende a decir no y entonces no se vuelve su palabra Sí. favorita y y ya camina y entonces quiere ir a jugar y sus intereses cambian, su desarrollo está en otra etapa y entonces es totalmente normal que a esta edad, alrededor del año de edad, tengan un cambio en su apetito, tengan un cambio en su preferencia de alimentos, ¿sí? Y que es parte de su desarrollo. Ajá. Sí, es muy, muy común y a muchas nos preocupa, ¿no? Dices, ¿qué onda? Sí está bien con que solo me quiera la pasta, arroz y frutas y pues es totalmente normal. Sí, es Entonces, algo que sucede mucho, ¿no? Que me dicen es que, o sea, en el desayuno come perfecto proteína, pero ya después no quiere más proteína en todo el día y solo come pasta. No, pues sí, pues si le diste todo el huevo completo. Y aparte toma leche materna, que también le da ya, proteína, o su fórmula, y ya cubrió su proteína solo con un tiempo de comida, pues es más que obvio que en el resto del día lo más seguro es que no prefiera las proteínas. Y también aquí ya el crecimiento empieza a disminuir esta velocidad de crecimiento y el apetito empieza a ser cambiante. Entonces va a haber días que tenga mucha hambre y coma de todo y lo que le des, y si le pones 3 plátanos enfrente se los come, y de repente va a tener otros días en los que todo lo contrario, le va a dar 2 bocados y ya se quiere ir, y es normal, también es parte del crecimiento, y los días de mucho apetito y mucha ingesta compensan, por decirlo de alguna manera, a los días que tienen poco apetito y poca ingesta, ok. ¿sí? Hablando de la leche materna, quiero que toquemos este punto porque igual mandaron muchas preguntas sobre este tema. Y pues bueno, muchos profesionales lo siguen recomendando erróneamente y diciendo, quítale la teta para que coma más. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Marta? Corran, Ah, corran sí, lejos, muy por lejos, favor. en la dirección contraria, de verdad, no, no lo hagan. La leche materna, y uniéndolo un poco con lo que sigamos hablando del año, sigue siendo el principal alimento de los bebés hasta que cumplen 1 año de edad. Y a Exacto. partir del año, o sea, ya no se considera el principal porque en porcentaje, pues ya dejó de ser la mayoría. Pero sigue siendo casi 50-50, ¿eh? O sea, cubre la leche materna al año de edad entre el 45 y 50% del requerimiento energético. Y entonces, si tú le quitas el seno materno para que haga hambre y coma más, pues, ¿qué crees? Le estás quitando del 45 al 50% de su aporte energético al año Exacto. de edad. Y ese porcentaje va modificándose, pero no creen que se modifica mucho. A los 23-24 meses sigue cubriendo el 37% de su requerimiento energético, o sea, casi el 40% a los 2 años, ¿sí? Y entonces, o sea, con esta creencia de es que ya cumplió el año, ya tiene que comer de todo y tiene que comer lo que come la familia y, o sea, ya dejó de ser un bebé, pensamos que está bien el pensar, ok, le quitamos la leche materna para que coma más, pero para que coma más según quién o según bajo Exacto. qué expectativa, o sea, eso es algo que hay que vigilar, ¿sí?
Ahora, esto no quita el hecho de que sí existen pequeñitos que tienen dificultades para alimentarse, ¿sí? Todo esto que ya platicamos de que la postura, que si se siente incómodo, si puede respirar o no, si hay distractores, o simplemente por cambiar de etapa de crecimiento, es algo que pasa a todos los niños y que es Ujú. normal, o a la gran mayoría, y qué afortunada y todas te envidian si tu bebé no pasó jamás por ninguna de estas, ninguna de estas etapas en los que el apetito fue cambiante. Esto es lo más normal del mundo, pero también vale la pena en algún punto preguntarnos hasta dónde ya es normal o hasta Exacto. dónde es algo transitorio y hasta dónde ya no es algo transitorio. Y en esos casos, ahí, en esto específico de la leche materna que mencionas, quitarlo afecta, híjole, casi que el doble, Sí. el quitarle la leche materna en los niños que realmente tienen alguna dificultad, más allá de cuestiones de crecimiento, cuestiones de comodidad, de respiración, etcétera. Oye, Marta, ¿y cómo vamos a identificar estos? Que si hay algún problema real. Ok, ¿cómo lo identifican? Un niño de crecimiento normal tendría que sí pasar por esta etapa en la que su apetito disminuye y es cambiante y de repente empieza a rechazar algunos alimentos, pero los sigue recibiendo eventualmente. El típico, hay un meme buenísimo, me encanta, de un bebé que está Sí. haciéndole así a unos plátanos y dice el quote: Te ah, ¿no te gusta el confundí. plátano? Ajá. Te confundí con el niño que se comió 3 plátanos ayer, ¿no? Sí. Esto es algo totalmente normal, ¿sí? Que de repente quiera plátano todo el día y de repente ya no, y de repente se lo vuelves a ofrecer en toda esa semana y no lo quiere, pero se lo ofreces en 2 y ya lo acepta, ¿sí? O sea, un pequeñito que sigue aceptando los distintos alimentos que ya probó, aunque de repente los rechace, de repente le entre el quiero todo verde o de repente le entre el hoy solo quiero pasta, pero que regrese a esos alimentos y que no haya dejado, o sea, que no vaya reduciendo la cantidad de alimentos que acepta, que, que ya se pueda ir integrando a la dieta familiar, a las Ujú. texturas que comen todos. Esto es algo esperado. Cuando eso no sucede, cuando tenemos un pequeñito que poco a poco va empezando a rechazar por completo y no vuelve a recibir alimentos que antes sí comía, o cuando vemos, por ejemplo, que nos está costando trabajo hacer una transición a otra textura, Ujú. que consistentemente nos damos cuenta que rechaza alimentos difíciles de masticar, que evita por completo el momento de alimentación o que se desmorona en llanto cuando ponen comida en su plato, cuando tenemos ya que recurrir a le tuve que moler todo para que se lo pudiera comer, o al revés, hay niños que están en el otro lado, ¿no? De es que solo come galletas y salmas y tostadas y Ujú. no acepta otra cosa. Entonces, cuando ya estamos ante un niño que tiene preferencias muy específicas de color o de textura, o preferencias también muy específicas de los sabores o de los olores, o que rechaza consistentemente alimentos de cierto olor o de cierto color, que quizás le está costando trabajo mantener su curva de crecimiento, que es identificado no solo por sus cuidadores, sino por el resto de las personas a su alrededor como un comedor selectivo, que estamos estancados en un solo tipo de textura, ya sea papilla o ya sea solo cosas crujientes, pero que estemos estancados en un solo tipo de textura, que rechace alimentos difíciles de masticar o que llegue a tener conductas incluso de si huele la cocina a X, se sale de la habitación, o sea, este tipo de conductas es lo que ya nos debe de hacer pensar que hay algo que le está dificultando alimentarse, ¿sí? ¿Qué es este algo? Muchas me preguntan, ¿no? Ok, ¿qué es lo que pasa? Puede haber alguna alteración o dificultad, ya sea a nivel sensorial, Ujú. ¿sí? Y sensorial de dos tipos distintos, sensorial hablando de cavidad oral, por ejemplo, que tengan hiposensibilidad de cavidad oral, es decir, que sientan poco, Ujú. sienten muy poquito, les cuesta trabajo identificar dónde está el alimento y entonces como que no saben bien qué hacer con él porque no lo sienten tanto, o al revés, que tengan hipersensibilidad en cavidad oral y entonces alimentos que tienen grumos o una Ujú. textura un poquitito más estimulante de lo habitual y entonces ya No lo la sacan, toleran. ¿no? Ujú. No la toleran. O sensibilidades ya un poco más globales, por ejemplo, alguna sensibilidad visual. Los pequeñitos, por ejemplo, que todo lo que comen es blanco, beige, café,
y dales algo amarillo y lo avientan, lo empujan, que desde que ven el plato lo rechazan por completo o se desmoronan en llanto, ¿sí? O incluso cuestiones sensoriales táctiles, por ejemplo, que les cueste mucho trabajo explorar la comida, tocarla, este, incluso a veces con cubiertos, o sea, que para ellos tocar la comida sea algo muy incómodo, que no les guste que sentir que están sucios y Ujú. que casi que en cada, que tocan así el alimento casi como si quisieran no tocarlo, tocarlo lo menos posible y que se están frecuentemente limpiando o dando las manos para que los limpien. O sensibilidades más complejas, por ejemplo, como auditivas u olfativas. Niños, por ejemplo, que si hay mucho ruido o cierto ruido en particular, se interrumpe el proceso de alimentación y ya no lo retoman, o al revés, ¿no? Los que están en el lado hiposensible, que si no hay ruido, si no hay música, si no hay algún ruido de fondo, no comen, ¿sí? Y entonces solo comen si mamá canta o si ponen Ujú. algún programa de fondo aunque no lo esté viendo, ¿sí? O las olfativas, ¿no? Que tantito huele la habitación o tantito siente el olor de X alimento cerca y entonces ya se altera, se interrumpe su momento, se quiere ir de ahí, ¿sí? Entonces, estas son sensibilidades que muchas veces pasan desapercibidas y son clasificadas como es que está muy consentido, es que ya te agarró la medida, Sí. es que es muy berrinchudo, es que no le pones límites, es que bla, ¿no? Hablando de Eh, eso, perdón que te interrumpa, quiero contarles una frase que tú me dijiste y me gustó muchísima. No es que tu hijo no quiera comer, es que no puede. Porque exacto, te llueven comentarios de es que es tu culpa, tú lo hiciste así, o no, es mañoso, siéntalo sí, y métele la comida a la fuerza, o no se para hasta que no se terminen las cosas. Y no es así, de verdad, él quiere, él tiene hambre, pero no puede comerlo. Y pues todo eso no lo podemos identificar nosotras como mamás, necesariamente, pues debes de buscar la ayuda de un profesional. Entonces, aquí la importancia de que vayan de la mano con alguien experto y actualizado en este tema. exacto, sí, porque muchas veces justo caemos en eso de pensar, es que está muy berrinchudo, es que le das pura teta y por eso no tiene hambre, es que Sí. bla, y entonces resulta ser, ya que lo evalúas, pasan desapercibidos mucho tiempo bajo esta etiqueta de melindroso, de berrinchudo, de Ujú. grosero, de bla, 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 obvio con la etiqueta correspondiente en la frente de la mamá de culpable, Sí. cuando en realidad es algo que genuinamente les está costando trabajo, que les impide alimentarse, ¿sí? Estas dificultades, sobre todo las sensoriales, son las que más tiempo pueden pasar desapercibidas, a diferencia de otro tipo de dificultades que también suceden un chorro, que son, por ejemplo, aquellas relacionadas a la musculatura orofaringia, ¿sí? Por ejemplo, que les cuesta mucho establecer la masticación diagonal o que les cuesta lateralizar la lengua, que los labios no participan, ¿sí? En la alimentación. Y entonces, este tipo de cuestiones hacen que los niños tengan estas preferencias muy específicas de solo cosas muy suaves o solo cosas muy duras, muy crujientes, pero que se deshacen dentro de la boca, o cosas que requieren un poco manejo de masticación, por ejemplo, ¿sí? Y hay niños incluso que tienen un poco de ambos, que tienen algunas Ujú. dificultades en la masticación y que además tienen algunas cuestiones sensoriales que se tienen que trabajar, ¿sí? Y que no se van a quitar en la mayoría de estos pequeñitos, bueno, no la mayoría, pero quizás sí casi la mitad, poquito más de la mitad de los pequeñitos que tienen este tipo de dificultades, va a requerir una atención y rehabilitación especializada para poder trabajar todas estas partes, ¿sí? O para poder valorar si hay algo más que está sucediendo. Cosas como un frenillo corto Ujú. podría ser toda la causa de estas dificultades de que no lateraliza la lengua, por ejemplo, o una cuestión maxilofacial. Entonces, por eso es que siempre tienen que ser valorados, o sea, ya cuando es algo que realmente está impidiendo la alimentación o estancando la alimentación y generando un nivel de estrés extremo en la familia, entonces es algo que ya se tiene que valorar por pues especialistas que estén familiarizados y capacitados en el tema para poder identificarlo, ¿sí? Pero les prometo que
muchas veces las causas de esto es algo orgánico, o sea, algo no está funcionando como debería en este pequeñito que genuinamente tiene estas dificultades para alimentarse, algo ya sea a nivel sensorial o a nivel motriz, o incluso a nivel anatómico, ¿no? Con esto del frenillo, cuestiones Sí, maxilofaciales, o a nivel vestibular o propioceptivo, o sea, algo no está funcionando como debería. Y entonces eso es lo que hace que genuinamente se le dificulte comer y no pueda comer ciertas cosas, ¿sí? Entonces eso hace que justo esto hace que muchas mamás sientan como ya esta luz y tranquilidad, ¿no? De, bueno, sí. o sea, no es mi culpa, ¿no? Que es algo que frecuentemente sienten, ¿no? Que algo hicieron, algo dejaron de hacer, y entonces por eso el niño, la realidad es que más del 90% de los casos, la causa es algo orgánico de todo esto que ya les conté, y no tanto la crianza ni las prácticas de papá y mamá, ¿sí? Así Exactamente. que Yo cuando llegué con Marta, justo le hice ese comentario, le dije, es que no sé qué hice mal. Según yo, pues seguí como todas las recomendaciones, traté de hacer lo mejor que podía y aún así no puedo. Y ya que la valoró y encontró todas estas cosas en Vale, dije, wow, ¿por qué no la encontré antes? ¿Y por qué no inicié con ella, no? Desafortunadamente, como dice, en muchos casos se diagnostican ya un poco tarde, no los pueden diagnosticar desde un inicio. Por aquí vi una pregunta que decía, ¿con quién debo acudir? ¿Quién es la experta? Pues con la mismísima Marta, se la recomiendo ampliamente, porque les puede ayudar muchísimo a entender también mucho qué es lo que está pasando y a liberarnos de esa culpa y también pues a trabajar para modificarlo o para solucionarlo, ¿no? sí, y luego en estas, igual que preguntan, bueno, ¿y se puede hacer algo para prevenir o no? Hay algunos factores que sí se consideran, algunos de riesgo, otros protectores, pero que muchos tampoco tienen que ver contigo y tu maternidad. O sea, por ejemplo, los pequeñitos que tienen antecedente de prematurez tienen Ujú. mucho más riesgo, pero eso tampoco es algo que es tu culpa, ¿no? O sea, Ya, no está en tus pues, manos. exacto, no está en tus manos o pequeñitos que fueron por algún motivo alimentados con sondas, ¿sí? Sondas orogástricas o nasogástricas. Eso también, lo más probable es que, o sea, estoy 99.9% segura que no es tampoco culpa tuya o algo que dejaste de hacer o que hiciste. O sea, un niño que requiere alimentarse por sonda porque fue prematuro, porque tuvo algo sucedió en el nacimiento, requirió alguna maniobra de intervención y necesitó la sonda, pues bueno, es algo que no está en tus manos y que también desafortunadamente aumenta el riesgo de tener dificultades para alimentarse. Y hay otras cosas en las que de repente podemos influir, pero en la realidad es que no siempre se puede. Por ejemplo, el que lo primero que reciban en su boquita sea el seno materno, para Sí, que se haga esto que se llama impronta, impronta. que eso es algo que tú eres mucho más experta que yo en esto, de la impronta de la cavidad oral, que tiene que ver con lo primero que toca su boca, y es por esto que ya en muchos hospitales, aunque ofrecen fórmula que no deberían, Ah, o con leche vasito humana, o se da con jeringa. vasito o con jeringa en lugar de un biberón, porque esa impronta es distinta si el bebé recibe por primera vez seno materno a que si recibe un biberón, porque la manera en la que la boca y los músculos orofaringeos abordan el seno y el biberón es distinta. ¿Sí? Entonces eso se considera un factor protector, el que la impronta sea con el seno materno, ajá, pero también eso es algo que aunque muchas veces deseamos, luego en los hospitales desafortunadamente Públicos. se sale, ajá, se sale públicos y privados, Sí, se sale de control y de repente ya llega tu bebé así acá, pero con el mal del puerco a todo de que tomó sí. leche y tú dices, pero si yo no le he dado y ya le dieron fórmula en los cuneros. Entonces, esto se considera que esa impronta sea con seno materno, protector, que la alimentación complementaria la hagas haciendo una alimentación perceptiva, dejándolo interactuar con sus alimentos, este, haciendo una transición adecuada de texturas, que no te quedes estancada ni con una ni con otra textura. O sea, todo eso son cosas que sí está documentado, o sea, que otorgan cierto tipo como de
protección, Ujú. pero no es en todos los casos. O sea, ahí está el ejemplo de Vale. Tú hiciste todo, Sí. todo para que esto fluyera bien y de todas maneras hay cuestiones orofaringias, anatómicas o de neurodesarrollo que pues simplemente suceden este, sin que tenga nada que ver la crianza ni las prácticas paternas, y entonces hacen que el pequeñito tenga dificultades para alimentarse. ¿Sí? Entonces, ya que platicamos de todo esto, así como por pedazos, y cerrándolo en la parte de lactancia, o sea, ¿qué tiene que ver aquí la lactancia? En los niños que tienen dificultades para alimentarse, o sea, que ahorita las mamás dicen, ah, yo creo que eso sí, o sea, que sí es una dificultad, y habrá algunas mamás que justo digan, ah, no, mi hijo no está, o sea, no tiene todas estas características, este, entonces, ¿qué sucede aquí con la lactancia y esta recomendación tan popular en estos niños con estas dificultades de quítale tomas de seno materno para que haga hambre? Pues, ¿qué creen? No. Por mucha hambre que tenga el Ujú. pequeñito, si nosotros le damos alimentos que no puede manejar por su textura, su color, el olor, etcétera, de acuerdo a la dificultad, aunque muera de hambre, ¿qué creen? No va a comer. Y Exacto. muchas mamás no me dejarán mentir, muchas mamás ahorita están diciendo, es cierto. O sea, yo he hecho esto de le quito el plato y no le doy otra cosa hasta el siguiente tiempo de comida, ni leche, ni nada, aunque llore, patalee, bla. Y le Mm. presento el plato más tarde, sí, ya sé qué crueldad, le Sí, presento el plato más tarde y no vuelve a comer. Y sí, ya no sé qué hacer porque a mí me dijeron, me aseguraron que iba a hacer hambre e iba a comer. Y pues no, o sea, por mucha hambre que tenga, si no puede manejar los alimentos que le estás dando, no comer, así de sencillo, ¿sí? Entonces, quitarles su único alimento que sí come bien, que es la leche sí. materna, entre todos o los otros que sí coma, aunque sean poquitos, este, es ponerlos en riesgo nutricional. Y eso lo veo muchísimo. Pequeñitos que ya llegan con desnutrición o con una velocidad de ganancia desaceleradísima de peso y estatura, y el único cambio que se ha hecho es que le quitaron la leche materna para que hiciera hambre. Y entonces pues, es algo que no funcionó, evidentemente, y que solo está aumentando el estrés tanto en niño como en mamá, porque el Claro. niño está pasando hambre y mamá sigue viendo a su hijo no comer lo que le está ofreciendo. ¿Sí? Entonces, confíen ustedes, confíen en sus niños. Por suerte me ha tocado muchas mamás que me dicen, a mí me recomendaron esto de quitarle el seno materno. Lo hice un rato, pero es que no. O sea, yo sentía que esto no estaba Claro. bien y le volví a dar. Esas mamás, muy bien. Oídos sigan esos, sordos. Sí, sigan esos instintos, sí. Sí, claro. sigan esos instintos y busquen ayuda y realmente pónganse a evaluar si tu pequeñito tiene, ¿no? alguna dificultad. Algo tan sencillo como asegurarte esto de la postura, de que no haya distractor, que no tenga nada estorboso, y contabilizando los alimentos que come, puede ayudarte muchísimo para saber si tiene o no una dificultad, Claro. ¿sí? Y ante cualquier duda que acudan con expertos actualizados sobre todo, porque estas recomendaciones que decimos desafortunadamente las dan pediatras desactualizados, ¿no? Entonces, pues hay que buscarle, como mamás nos toca estar informándonos y buscar quién es el indicado, quién está actualizado, quién sabe del tema y pues ir con ellos, ¿no? Sí, que sobre todo tenga las credenciales para, ¿no? Sí, Que desafortunadamente en México pues no somos tantos porque son capacitaciones que aquí pues casi no existen, tenemos que buscarlas fuera, y que muchas veces en nuestra formación como especialistas, especialistas pediátricos aquí en México, pues no en todos lados lo obtienes, ¿sí? Entonces, por eso es que de repente pues salimos a buscar donde hay más, ¿no? Y desafortunadamente eso limita la cantidad de profesionales de la salud que están familiarizados con toda esta parte de las dificultades para alimentarse y que no te van a decir quítale el plato y no le des nada hasta el siguiente tiempo de comida, o quítale el seno materno, ¿sí? exactamente. Vamos a leer algunas de las preguntitas que nos mandaron por aquí, ¿sale? Va. A ver, por aquí había una de que por qué era importante que no le colgaran los pies. Por la estabilidad. Cuando cuelgan los piecitos,
Sí, y hasta a nosotros nos pasa, ¿no? Bueno, yo que soy muy chaparrita me pasa seguido porque muchas veces mis pies no llegan al piso en todas las sillas y Sí. entonces sientes inestabilidad, sobre todo en los primeros años de vida que todavía se están desarrollando y fortaleciendo los músculos y entonces al tener esta distracción más que la distracción, esta incomodidad de que los piecitos queden colgando, nos hace querer buscar o compensar la postura que tenemos. Algo tan simple como, acuérdense, digo acuérdense porque llevamos encerrados mucho tiempo, Ujú, cuando iban, por ejemplo, a algún puesto callejero que tienen estas sillas altas, ujú. ¿cuánto tiempo te quedas ahí? Sí, poco. Llegan muy poquito y están diseñadas para eso, para que la circulación sea rápida y por eso es que tienen este tipo de sillas altas que tus pies cuelgan y que no tienen respaldo y estás en una posición Te incómoda cansas, y claro. te cansas, ¿sí? Entonces es muy cansado para los pequeñitos el estar en una postura inadecuada y por eso es que los piecitos no deben quedar colgando y de hecho, o sea, no es suficiente con que no cuelguen porque luego llega la puntita, pero, o sea, no está en la posición correcta. Lo ideal es que haya 90 grados en la flexión de las rodillas y 90 grados también, si se puede, en los tobillos y entre la espalda y las pompas. ¿Alguna sillita que recomiendes, Marta? Pues mira, hay muchas sillas como la Stoke o la Kikaru High Ride o la BB John Jr. o Chico Poly Progress, por ejemplo, que son súper amigables con esta parte porque las puedes adaptar al crecimiento de tu Sí. bebé, pero tienen la desventaja que son muy caras. Entonces, no te estreses ni sientas culpa de, ay, no tengo ninguna de estas sillas. La silla que tengas, adáptala, ya sabes qué es lo que necesitas. 90 grados en las rodillas y en las pompas que tenga sus pies bien apoyados, que su espalda esté bien apoyada. Y entonces algo tan fácil como un cojín en la espalda y una caja, Una no sé, un maderita, algo. cajón, Ujú. una maderita, una tablita de triplay o algo que pueda adaptar, es más, hasta Legos si quieres, o sea, lo que quieras usar Sí. para poder adaptar la silla que tienes. Muchas veces me dicen, es que sí, la silla tiene donde apoyar los pies, pero mi bebé todavía no llega pues ponle algo encima del mismo tamaño para que sus pies lleguen, ¿sí? Yo he tenido papás que lo han hecho hasta con estos cubos de unicel, con cajas de Amazon, o sea, con mil Hay que cosas. ponerse creativas. Sí, hay que ponerse súper creativos. No necesitas gastar la millonada para tener estas sillas. Digo, si lo puedes hacer, qué padre, están bellísimas. Pero Sí. si no, no pasa nada, adáptalo. Lo único que necesitas es ajustarlo. Y ojo, no solo con los bebés, también con los niños más grandes, que ya hicimos esa transición a la silla grandota del comedor y de nuevo su postura sigue quedando inestable. Y hasta ¿Sí? con nosotros, ¿no? La mala postura que tenemos por estar con el celular o esas cosas. Pero bueno, ese es Sí, otro tema. Por aquí hay una exacto. pregunta que dice, mi bebé no come cuando estamos en la mesa. Eh, o sea, si está la mamá, no come, solo con la abuelita es con la que come, me parece. Ok, pues ahí quizás habría que revisar la interacción que hay tanto con mamá como con abuelita. Muchas veces queremos, o sea, estamos tan concentrados en que nuestros pequeñitos coman que les damos de comer a ellos y olvidamos de comer nosotros, ¿sí? Ujú. Y el ejemplo es clave. Y si tú estás nada más ahí con la cuchara enfrente y los ojos así, esperando a ver cuántas cucharadas se come, es probable que tu bebé esté un poco escéptico al respecto. Si tú te sientas a comer con él frente a tu bebé, si lo acercas a la mesa, que se sienta integrado, yo, independientemente de la marca de la silla, sea la más cara o la más guau, a la menos, siempre les digo, quítenle la charola, boten la charola y Y a peguen la a ese mesa. bebé a la mesa para que se sienta más integrado. Entonces, tal vez valdría la pena evaluar cuáles son las diferencias entre su alimentación con la abuelita y su alimentación contigo. Ujú. Y si puedes comer frente a él y hacer gestos positivos exagerados y que tú también comas y él y te vea disfrutar la comida, es algo que seguramente va a ayudar. Claro, también eso es muy importante, ¿no? Luego por andar haciendo otras cosas, queremos sentarlos a la mesa y ahí está, come y vámonos. Y pues no, deben Ajá, de ser un tiempo de calidad también para ellos. Eh, exacto. a ver. Mi bebé empezará alimentación complementaria. ¿Algún consejo? Que vayas con la doctora Marta. Tener una asesoría de alimentación complementaria. Tengo algunos videos en mi Instagram TV, revísalos. La verdad es que
resolvemos mitos, o sea, tengo, no nada más es uno, chécalos, pero bueno, después podemos armar algún otro de alimentación complementaria, que ese es otro tema muy grande. Sí. Luego, por aquí también me están preguntando sobre lo que dije de cuántos alimentos o de que coman, de que cuenten cuántos alimentos comen sus pequeñitos. Ok, esa es una pregunta importantísima, qué bueno que la hicieron porque se me pasó por completo decirlo dentro de cómo identificamos el niño que tiene dificultades. Se considera que un niño que come menos de 40 alimentos es un niño que tiene ya alguna dificultad para alimentarse, ¿sí? Que se considera picky eater. Ajá. Y ya cuando come menos de 20 alimentos, se considera un problem feeder, es decir, ya es un caso grave que se tiene que atender ya, ¿sale? O sea, en ambos casos hay que atenderlos, hay que valorarlos, pero en los niños que comen menos de 20 alimentos en particular, sí es algo que hay que tratar de valorar lo antes posible, sobre todo porque en estos pequeñitos que comen menos de 20 alimentos, sí, además hay algunas otras prácticas no tan adecuadas de destete, por ejemplo, con estas recomendaciones que se dan de quítale la leche, bla, puede estar comprometiéndose su crecimiento y desarrollo nutricional. Entonces, por eso es importante que en aquellos que coman menos de 20 alimentos sean valorados sí o sí a la brevedad. Si tu pequeñito come más de 40 alimentos, pero ves que tiene ciertas preferencias específicas, o sea, te identificas con algunas de las cosas que hemos mencionado aquí, entonces yo creo que también vale la pena valorarlo, pero sin estrés, o sea, ahorita creo que ya te puedes quedar más tranquila, sí, sin mayor estrés, pero quizás sí valorarlo. ¿Cuánto esperamos que coman o la variedad de alimentos que coman los bebés ya quizás después de que terminó el periodo de alimentación complementaria, que más o menos termina alrededor de entre los 18 y 24 meses? Se espera que los niños ya estén comiendo por lo menos entre 60 y... Ay, 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 creo que se trabó tantito. A ver, ¿sí me escuchan? Están preguntando el Instagram. A ver, listo, creo que se trabó. ¿Ya? Ahí estás, espérame, sigues un poco trabada. Listo. Muy bien, entonces, más o Sí. menos esperamos que ya cuando terminaron este proceso de alimentación complementaria estén comiendo entre 60 y 120 alimentos distintos, ¿sí? Ojo, acuérdense que cada alimento en cada forma es una experiencia sensorial distinta, o sea, no es lo mismo comer pollo deshebrado que comer pollo, o sea, una milanesa de pollo asada, ¿sí? Entonces, porque luego escuchan esto de 20 alimentos y cuentan pollo, res, pescado, bla, y no, cada uno es, o sea, cada forma es una experiencia sensorial distinta, ¿sí? Porque se me van a asustar muchas de, ¿cómo que 20? No, no come 20. No, o sea, 20 considerando las cocciones y estas formas sensoriales. Nosotros en las valoraciones justo ayudamos a hacer esta contabilización, porque muchas veces tenemos niños que nos dicen, es que no come nada, y ya cuando cuentas, no sé, come 68 alimentos y dices, Sí. ok, tal vez es más la percepción o la expectativa, ¿sí? De todas maneras, pues siempre, o sea, vale la pena el pecar de prevenidos, de muy prevenidos Sí. a que se nos vaya. Entonces, si ustedes, o sea, de verdad, si creen que su pequeñito tiene alguna dificultad, no se queden con esta etiqueta de lo estoy consintiendo, me agarró la medida, me está manipulando, es muy berrinchudo, bla, y analicen qué está sucediendo, traten de observar los patrones de su bebé y busquen ayuda. ¿Sí? Porque esto sí puede hacer la diferencia Claro. en la alimentación de sus pequeños, de pasar a comer solo, tenemos pequeñitos que decía la mamá, es que yo quisiera que en algún punto ella pudiera tener una convivencia social normal en la que cuando las otras mamás me preguntan qué come, no le tengan que contestar salmas y agua, ¿no? Entonces, Sí. sí hace esa diferencia el hecho de que tengan más alimentos y que cada vez podamos ir integrando más alimentos a través de la rehabilitación de sus habilidades, ya sea sensoriales o masticatorias. Ok, a ver, por aquí una última pregunta. Dice, mi bebé de 16 meses prefiere tomar leche de vaca que comer. ¿Cuánta cantidad de leche de vaca puede tomar al día una bebé de 16 meses? Ok, de leche de vaca lo recomendable es que no sea más de 12 onzas al día.
y sobre todo en bebés tan pequeños porque tiene mucho, muy alto contenido de proteína y entonces eso hace que su apetito se disminuya, se inhiba, ¿sí? Ujú. Porque la proteína tiene esta característica de que nos da una sensación de saciedad. Entonces, yo te recomendaría que, pues que cuides, o sea, sí, la cantidad de leche de vaca que tome, que no sean más de taza y media al día, ajá, y que también revises cómo está comiendo. O sea, puede ser que por eso prefiera la comida líquida, ¿no? O sea, que prefiera cubrir sus requerimientos en algo líquido porque le cuesta trabajo cubrirlos a Exacto. través de la alimentación, a través de un sólido. Entonces, vale la pena revisar, o sea, obsérvala y checa qué está pasando, o si algo está pasando, o si simplemente es una cuestión de saciedad por la cuestión de la proteína de la leche de vaca. Muy bien. Por aquí están preguntando tu Instagram. Recuérdales cómo te A encuentras. mi Instagram es tu nutrióloga pediatra, así me encuentran en todas las redes sociales, @tu nutrióloga pediatra, aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿sí? Así me encuentran, Y ¿vale? también preguntaban dónde está tu consultorio. Ah, ok. Pues ahorita mi consultorio está aquí en esta bella oficina con mi Michi, online, pero además también en la Ciudad de México, en el Hospital San Angelino Universidad y en el Hospital Infantil Privado, ¿sí? Pero ahorita la mayoría de las valoraciones las estamos haciendo online y de hecho el pasar a online nos hizo descubrir que esta valoración de picky eaters o de niños con dificultades de alimentación resulta más fructífera porque vemos al niño comer en su casa, en su Sí. contexto, en su silla. Muchas veces en el consultorio me tocaba evaluar niños con dificultades y en el consultorio o no cooperaban o comían perfecto. ¿Por qué? Porque el único ajuste era la silla, ¿no? Y entonces yo lo sentaba en la silla que tengo ahí y ahí sí come. Y la mamá así de, es que no lo puedo ¿Qué creer, nunca hizo? come en mi casa. Ajá, a su casa y otra vez vuelve a lo mismo. Entonces, o sea, está padre el haber descubierto esto con la pandemia, que la valoración online luego es más fructífera en este sentido de que vemos al niño en su ambiente Sí. y entonces eso nos ayuda a valorar mucho mejor qué es lo que está sucediendo. Muy bien, bueno, pues este live se va a quedar guardado, va a estar etiquetada la doctora Marta para que la sigan. Sube muchas cosas muy interesantes y pues les va a ayudar muchísimo su cuenta porque van a aprender un montón. Y si tienen alguna duda o una cosquillita que les dice algo está mal, por favor, tomen una asesoría para que puedan mejorar la alimentación de su bebé y también para que puedan mejorar la tranquilidad de mamá. Sí, eso es súper importante. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a dar por concluido el live. Muchísimas, muchísimas gracias, Marta, por darte el tiempo de live y por la compañía que nos estás dando ahorita a Vale y a mí. ¿Vale? Gracias a ti por invitarme y pues nos vemos muy pronto, ya con otros temas de los muchos que nos preguntaron aquí. Claro que sí. Bueno, pues que tengan bonita noche todas. Nos vemos. Bye. Bye.